Vamos a seguir estudiando la segunda epístola de Pedro. Habíamos quedado el martes pasado en el versículo 3, pero para tener una idea de toda el primer capítulo, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Entonces, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados a la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí está bien. Que el Señor bendiga su palabra y la prospere en nuestros corazones, juntos con los comentarios y preguntas que se han de hacer. Amén. Bueno, hermanos, como dije al principio, quedamos en el versículo 3 y quiero repetir nuevamente el pequeño bosquejo que hice en el primer capítulo. Está dividido en varias secciones. Como vemos la sección pasada, versículo 1 y 2, ahí vemos las salutaciones, los saludos. Ahí hubo grandes comentarios y preguntas que fueron de edificación para el pueblo del Señor. Recuerdo lo que dijo don Alex, Simón Pedro, el cambio del Señor, lo que dijo nuestro hermano don Marco y nuestro hermano David, nuestro hermano José Catalán. Ahora estamos en la segunda sección, versículos 3 y 4. Aquí estoy viendo la bendición
de la naturaleza divina. ¿Por qué, hermanos, esta sección se llama, o la quise titular, la bendición de la naturaleza divina? Por lo que dice el versículo 4, preciosas y grandísimas promesas. Es una bendición que tenemos. Pero también está la tercera sección, versículos del 5 al 7, ahí vemos las cualidades que debemos tener de esta naturaleza. Preciosas palabras, una quizás más profundas que otra, quizás son dignas de estudiarlas una por una y duraríamos mucho tiempo esta, estas cualidades, esta virtud, el conocimiento, el dominio propio. Pero ahí vamos a la otra sección, que es del versículo 8 y 9. Aquí tenemos el privilegio de tener esta naturaleza, pero también el descuido de olvidarla. ¿Por qué el privilegio? Porque vamos a tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 8. Pero el descuido de olvidarla, porque podemos tener la vista muy corta y podemos olvidar la purificación de nuestros pecados. Después vamos a la otra sección, versículos 10 y 11. Dice, la quise titular, la promesa de esta naturaleza. ¿Por qué la promesa, hermano? Por lo que termina el versículo 10. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y el versículo 11 continúa diciendo que porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor, es el Señor y Salvador Jesucristo. Una promesa. El versículo del 16 al del 12, perdón, al 15, ahí quiero ver y destacar la preocupación de Pedro. Vemos aquí un corazón grande de pastor, ya no era aquel Pedro rebelde. Se ve que aprendió a los pies del Señor y aprendió la lección. Yo no dejaré de recordaros estas cosas. Es impresionante cómo el versículo 14, él dice que va a abandonar el cuerpo, pero que va a procurar con diligencia que después de su partida, otros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Eso es un pastor. Eso es alguien que en verdad está preocupado, que aún después que el Señor lo llame a su presencia, la asamblea o los hermanos queden bien resguardados. Entonces, esa es de la sección del 12 al 15, pero también tenemos de la 16 al 18, y aquí el testimonio de Pedro. Es impresionante, hermanos, leyendo esta sección, uno solamente puede darle gracias al Señor, que tiene un testimonio en vivo de alguien como Pedro, que estuvo con el Señor y que él mismo dice aquí que él oyó esa voz cuando le fue enviada de la magnífica gloria, este mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero también el versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Estamos leyendo o interpretando o escudriñando por la misericordia del Señor de uno, hermano, que estuvo con el Señor. No fue que escribió de otro y al final vamos leyendo, no, alguien que vivió, experimentó estar cerca del Señor. Eso es un privilegio que debemos destacar. Pero después estamos en la última sección, que es del 19 al 21. Y aquí quiero ver la fidelidad, la firmeza de la palabra del Señor. ¿Por qué lo quise titular así? Porque el versículo 19 dice, tenemos la palabra profética más segura, la seguridad de la palabra, que fiel. Sabemos que nada de esta palabra va a pasar en vano. Entonces, esas son las secciones en las cuales se dividió, comenzando entonces desde el versículo 3 y 4, que viene siendo la segunda sección, que es la bendición de esta naturaleza. Quiero destacar aquí, hermanos, en el versículo 4, esta palabra al final dice, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir un deseo desenfrenado, no controlado por el ser humano de bienes,
principalmente por inclinación de deseos sexuales. Y es impresionante porque eso es lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Un deseo desenfrenado, el mundo, las almas. Y como dice el Romano, Dios los entregó a una mente reprobada para que hiciesen lo que no conviene. Y también nos acordamos de lo que dice Eclesiastés, nada hay nuevo bajo el cielo. De tal manera, hermano, que no debemos asombrarnos con lo que se ve en el mundo. Ya aquí la palabra del Señor nos está advirtiendo de esto. Pero también hay otras preciosas expresiones. El conocimiento de aquel, habíamos hablado también el martes pasado, de que se repite mucho en este capítulo la palabra conocimiento. Y si no vamos al proverbio, el proverbio nos enseña el conocimiento del Santísimo. Esa es la inteligencia. Y yo creo que esa es la idea principal que lo quiere hacer aquí el apóstol Pedro, que quede grabado, que lo mejor es que conozcamos al, al Señor Jesucristo cada día y cada vez más. Incluso quiero destacar que más adelante, en el versículo 8, él dice que vamos a estar en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo principal. Creo que eso es lo que pudiéramos resaltar en todo este capítulo. Pero dicho estos breves comentarios, el estudio queda abierto para consideraciones, preguntas y respuestas. Quería hacer una pregunta, hermano. Creo que comenzamos entonces en el versículo 3. Las consideraciones hoy, ¿cierto, Keniel? Entonces, yo quería revisar algo de la porción, porque desde el versículo 1 hasta el versículo 4 encontramos lo que Dios hizo por nosotros, para que fuésemos sus hijos, y para que fuésemos, usando esta expresión, vencedores en cuanto a la lucha terrenal. Pero del versículo 5 hasta el 9 tenemos nuestra responsabilidad delante de Dios, poniendo toda diligencia. Debemos añadir, entonces está la lista de las 7, 8 cosas que dice aquí: dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, fe, virtud, conocimiento. Yo quiero hacer una pregunta pues a los hermanos, dando que me ayuden, porque encontramos que en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Uno encuentra en los evangelios varias promesas del Señor. Cuando el Señor partió para el cielo, antes de partir, Él dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Él dio la gran comisión, también dio promesas allí. Pero, o sea, mi pregunta es, ahora en la gracia, ¿cuáles son todas esas promesas, esas preciosas y grandísimas promesas? Dijo también: ciertamente vengo en breve. Entonces quisiera escuchar
sobre este tema, estas preciosas y grandísimas promesas. Eso es para provecho también de los más jóvenes aquí en la reunión. Solo un comentario breve. En el versículo que en esta noche hemos comenzado, en el número 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Me recuerda aquella ocasión cuando David vino delante de Dios. Él expresa quién soy yo y quién es mi casa para que me hayas traído hasta acá. Cuando uno lee este versículo, uno se pregunta quiénes éramos y quiénes somos nosotros para recibir esto que Dios está mencionando en este versículo. Mediante su divino poder nos está entregando, nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad, todo lo necesario para la vida del creyente. Uno recuerda lo que dice el apóstol a los romanos: al que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Estamos delante de un Dios que, hablando con reverencia, vació los cielos para salvarnos. Lo más precioso que había en el cielo lo entregó por nosotros, al Señor Jesucristo. Pero estamos estudiando en esta tarde que no solamente Él ha perdonado nuestros pecados, sino que esa obra perfecta va mucho más allá de lo presente, de lo terrenal. Dice que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ningún emperador, ningún presidente, ningún poderoso en esta tierra puede asegurar lo que Dios está asegurando en este versículo. Y es por eso que el apóstol Pedro está comenzando en esta sección de esta manera, para luego animarnos a ser diligentes en las cosas de Dios. Y él va a decir que debemos ser diligentes porque nosotros como creyentes estamos viviendo en tiempos peligrosos. En los versículos que continuaremos estudiando, va a hablar de cuáles son esos peligros que estamos viviendo y que pudieran atacar, afectar a la iglesia en la actualidad. De manera que lo primero que un creyente debería preocuparse por tener es este conocimiento acerca de aquel que nos salvó. Dice, nos han sido dadas por su divino el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Da a entender que para gozar de estos privilegios, para apropiarse de todas estas cosas que Dios nos ha dado, tenemos que conocerle a Él. Entra la fuente de la sabiduría, de la riqueza, en la persona bendita del Señor Jesucristo. Un creyente será pobre espiritualmente si no conoce a su Salvador. Por más que se esfuerce en esta vida, en lo terrenal, en lo secular, si no conoce a su Salvador, será pobre espiritualmente. De manera que si un creyente quiere participar de estas cosas que él está ofreciendo en este versículo, debe cada día tratar de conocerle más a él. La verdad que
el versículo 3 es bastante profundo. Es un versículo de excelencia respecto, como dice el subtítulo que no es inspirado, dice, partícipes de la naturaleza divina. Es lo que quiere aclarar Pedro. Otros le dicen a esta porción, llamamiento a desarrollar un fuerte carácter cristiano. Me gusta eso, me gusta eso. Llamamiento a desarrollar un fuerte carácter cristiano. Y cuando nos habla de carácter cristiano, que seamos fuertes en el amor, que seamos fuertes en la gracia, que seamos fuertes en la misericordia al prójimo. Pero primeramente dice que empieza por casa, entre los creyentes. Fíjese que todo empieza en forma personal en el creyente, en medio de la iglesia, para ser transmitido hacia afuera. Entonces parte diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, este versículo es un versículo de excelencia respecto a lo que Dios nos ha dado y a lo que Dios nos ha llamado. ¿Se fija? Fíjese que es importante considerar esto, porque esto es, yo lo diría a forma personal y pensando en algo profundo, esto es el Evangelio. El Evangelio. Porque el Evangelio es la máxima expresión del amor, la gracia, la misericordia, la paciencia, la bondad, la vida en abundancia para los pecadores perdidos como éramos nosotros. Y tendríamos que agregar muchas palabras más, pudiésemos decir que lo que es la regeneración, la salvación, la redención, la expiación, la propiciación. Entonces, aquí cuando el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, eso es el Evangelio, es el Señor Jesucristo. Son cosas que pertenecen a la vida, y aquí no está hablando de la vida que nos ha sido puesta en nosotros, no a las cosas del mundo. Se está dirigiendo a los creyentes, a la vida y a la piedad. ¿Qué es lo que es la piedad? La piedad es la compasión por aquel que sufre. Y el Señor tuvo compasión cuando nosotros estábamos en el máximo sufrimiento en nuestras vidas. Y tiene compasión cuando sufrimos también como creyentes. Entonces, a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí está la intervención de Dios. Cuando nos habla de la intervención de su divino poder, es la intervención directa de Dios. La intervención directa de Dios. Entonces, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es lo que es la gloria? Son las perfecciones de Dios. Entonces Dios nos quiso llamar a esa grandeza para ser partícipes de su grandeza, de su gloria, de su perfección. Dice, por la gloria y la excelencia es lo que es algo de superior, algo de calidad, como dirían nuestros hermanos venezolanos, calidad, algo perfecto. Entonces fíjese, hermanos, a la dignidad que hemos sido llamados nosotros para tener un carácter cristiano. Si bien es cierto, el Evangelio nos salva, pero el Evangelio nos exige a entrar en una vida de perfección, como vivió el Señor Jesucristo, y mediante el poder del Espíritu Santo. A eso es lo que este pasaje, yo diría que es un pasaje, ¿cómo por decirlo así? Es un pasaje que exige una calidad de vida cristiana y hacernos conscientes de dónde viene. ¿De dónde viene? O sea, el creyente nunca debe olvidar el Evangelio. El Evangelio es la gracia, la misericordia, la buena noticia de Dios que nos da para que nosotros entremos en una vida de excelencia, porque hemos sido llamados por la gloria, la excelencia, el poder de Dios, la vida en abundancia, la piedad. Esa es la maravilla de la excelencia a la cual hemos sido llamados. Son características muy profundas. Son todas características perfectas de Dios que tienen que ser testimoniadas por el creyente, ¿ya? Y en cuanto a la pregunta de Michael, yo diría que algunos eruditos dicen que hay más de 30.000 promesas en el Nuevo Testamento.
para el creyente. 30.000, o sea, el creyente no da un paso sin caer en una promesa. Tenemos que diferenciar la promesa de lo que es la profecía. Las profecías vienen del Antiguo Testamento. Las promesas del Señor son las cosas preciosas que esperan al creyente, que han sido procuradas por el Señor Jesucristo en la divina piedad y voluntad y gloria de Dios para nosotros. Por ejemplo, no sé, ¿qué podríamos nosotros encontrar en una promesa? El Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es una promesa. No es una profecía, es una promesa. ¿Se fija? Esa es una maravilla. El Señor dijo que le era necesario padecer, pero al tercer día resucitar. Era una promesa del Señor. Para aliento de sus discípulos cuando ellos tuvieran que quedar solos. Cada promesa es para aliento del creyente. Es para aliento para poder decir, el Señor dice que vendrá, dice, dice que voy, pero volveré, dice, volveré para tomaros como a mí mismo. Es una promesa. Las promesas son para alentar al creyente, las promesas son para decirnos que nos espera algo mejor. Cuando el Señor Jesucristo dijo que era necesario, que tenía que morir, pero que iba a resucitar el tercer día, era que Él nos iba a salvar, iba a hacer una obra completa y perfecta. Cuando el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, es que nos tiene un lugar, una mansión preciosa en la que llegaremos a habitar. Cuando el Señor dice que iba a volver por nosotros, es que Él no nos ha olvidado. Como Dios no nos olvidó para salvarnos, Jesucristo no nos olvidará porque Él volverá a buscarnos. Otra promesa preciosa que podemos encontrar que dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, o sea, de este cuerpo mortal, imperfecto, a la perfección, a la inmortalidad, para poder adorar en forma perfecta. Es una promesa. Entonces, estas son las maravillas en que el creyente se afirma hoy en día de las promesas que vienen por delante. Son una de las tantas. Podemos encontrar muchas cosas más preciosas, pero que para mí creo que esa es la respuesta que le puedo dar a Michael respecto de las promesas. Son, algunos dicen 30.000, no sé, los estudiosos. Pero si es eso, es que somos inmensamente ricos. Por eso es que este pasaje dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¿Por quién? Por su divino poder, el divino poder, el poder de Dios en Cristo, para que nosotros seamos el fluir y el disfrute por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, este primer versículo es de calidad, pero impresionante. ¿Ya? Entonces, yo diría que el autor se equivocó, no son 30.000, yo creo que son 3.000. Aquí mi señora me está corrigiendo, me dice que son 3.000 que aparecen en el estudio. Entonces, deben ser, bueno, lo que sea, 3.000, 30.000, pero son infinitas promesas. Yo me quedo con 3.000. Entonces, fíjense todo lo que nosotros tenemos, hermanos, para alimentarnos, para animarnos, porque el pago que se nos viene es tremendamente rico. Es tremendamente rico, por eso es que el obrero es digno de su salario. Nosotros tenemos que trabajar por estas maravillas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido por medio del poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, del conocimiento. Entonces, hermano, es extraordinario esto, es extraordinario este versículo, pero es un versículo, ¿cómo pudiésemos decir?, de excelencia, que no es llegar y leerlo, sino que hay que meditar en lo que Dios nos ha dado y quiere que nosotros demos y que vivamos, como decíamos, un llamamiento a desarrollar un fuerte carácter cristiano. El cristiano tiene que ser fuerte en su carácter, tiene que ser más fuerte que el amor del mundo, tiene que ser más fuerte que la gracia del mundo, más atento que el mundo, más igual a su Salvador, por medio del poder del Espíritu para expresarnos. Entonces a esto nos llama, hermano, esta preciosa porción de su palabra. Otra cosa para destacar en cuanto a la pregunta del hermano Michael y lo que está diciendo hermano José Luis, es que, hermano, da características de estas promesas. Primero, destacar que no son cualquier promesa, pero las características son impresionantes. Una cosa es tener una promesa,
pero aquí dice preciosas, lo que nos da una idea de que son hermosas, más preciosas y hermosas de lo que hemos podido ver en este mundo. Pero la otra característica es grandísimas, no grandes, grandísimas, porque van más allá de lo que nosotros podamos pensar. El Señor siempre nos da mucho más de lo que nosotros podamos pensar. Pero en cuanto a la pregunta en sí, mano, yo conseguí por lo menos una. Y aparte de las que dijo nuestro hermano José Luis, y creo que esta es preciosa y es grandísima. Podemos leerlo en Mateo 28, 20 al final dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es una promesa, no es preciosa, no es grande. Él está aquí, Él está con nosotros, pero no por un día, no por una hora, hasta el fin. Entonces, que el Señor nos ayude a no solamente escudriñar estas preciosas y grandísimas promesas, creo que a valorarlas como debe ser. Yo tengo aquí en mi Biblia varias anotadas, porque, bueno, era un muchacho cuando en la clase bíblica vimos este tema y alcancé a anotar algunas, pero como decía el hermano José Luis, son una cantidad grande. Yo no recuerdo ahorita exactamente el número, pero vale la pena señalar varias aquí. Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí tenemos la promesa de la adopción divina. Somos hechos hijos de Dios. Esa es una de las primeras promesas que encontramos. Como decía Keniel, grandes y preciosas. Esto es lo más precioso que podemos alcanzar. Antes estábamos sin Dios, sin Cristo, sin salvación. No éramos coherederos tampoco de las glorias venideras, ni tampoco teníamos parte con Israel. Pero ahora por medio de su Hijo somos hechos hijos de Dios también. Esa es una de las promesas. También tengo vida eterna. Versículo 14 de Juan capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es otra promesa grande. Vida eterna. Hoy las noticias estaban muy entusiasmados por el tema del Pfizer y otro laboratorio que han encontrado supuestamente una efectividad en la vacuna contra el coronavirus, pero ninguna nos puede dar vida eterna como nos ha dado el Señor. Plenitud espiritual también encontramos en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces tenemos ese sustento espiritual de parte de Dios. Esa es otra promesa que Él nos ha dejado. Ese alimento espiritual, el alimento para el alma. Tenemos también la luz. El mismo Señor dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Eso está en el capítulo 12 de Juan. Y también Juan, capítulo 14, encontramos el camino, la verdad y la vida. Y en el versículo 12 tenemos que, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces tenemos una promesa de hacer obras grandes como la que el Señor hizo y dice aún mayores que las que yo he hecho. Y también hay otras promesas más, pero voy a señalar una, dos. Capítulo 1 Corintios, capítulo 3, versículo 14.
versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y en varias ocasiones encontramos en la palabra de Dios recompensa para la obra del creyente. Y aquí habla sobre la recompensa, sobre la edificación. El capítulo 15, versículo 58 también de 1 Corintios, vale la pena señalarlo. Así que, hermanos míos amados, hasta firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, hay recompensa por el trabajo en la obra del Señor. Entonces, por señalar algunas promesas de las tantas que encontramos, como señalaba Keniel, esa promesa de su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa compañía. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y uno encuentra allí un pastor al lado de la oveja guiándolo. Un pastor corrigiendo a la oveja. Y esa es la misma función del Señor. Él nos ha dejado un consolador. Juan capítulo 16, Juan capítulo 11 también habla el tema. Entonces, uno que nos guía toda la verdad, no nos ha dejado solos. Entonces, esa promesa, entonces todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y cuál es la intención? Para que por medio de ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Esa conocerle a Él. Y por eso entonces nosotros con diligencia, no con pereza, debemos añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si esas cosas están en nosotros, no estaremos sin fruto. Esas mismas cosas cuando están en mí, en nosotros, entonces no vamos a estar ociosos, porque siempre vamos a estar pensando en algo que hacer para el Señor. Y de una u otra manera, hablar la palabra del Señor. Pero versículo 9, y me disculpan que me adelante, ¿no? Pero dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, que es una responsabilidad del creyente. Dios hizo su parte, y lo encontramos del versículo 1 al 4, pero después encontramos la responsabilidad individual del creyente. No solamente basta reunirnos o escuchar la palabra de Dios, escuchar los audios. Ahora toca mi responsabilidad. Toca hacer mi parte y yo dar mi fruto, porque cada quien va a dar cuenta a Dios de sí. Entonces yo debo poner de mi parte y hacer, procurar llevar fruto para el Señor, el crecimiento que nos está hablando aquí el apóstol Pedro, que es individual para cada creyente. Comentar esto solamente, hermano. Sin duda alguna, porciones como esta nos hacen pensar en lo que somos, como ya hemos escuchado, lo que es nuestro Dios también. Sin duda alguna, uno lee estos versículos y no puede, lejos de pensar en uno mismo, cómo Dios distingue a los suyos. Uno recuerda las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los romanos, cuando él dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Uno puede ver algo de eso en estos versículos que hemos leído. Esa distinción con la que Dios marca a sus hijos. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Es por eso que cuando uno lee estos versículos que Él nos ha dado por su divino poder, Él nos ha otorgado estas preciosas y grandísimas promesas. Él nos ha sacado de la corrupción presente del mundo. Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y tantas cosas que uno ve preciosas en estos versículos. Uno no puede menos que pensar en la distinción que Dios ha hecho de sus hijos, la distinción que Dios ha hecho de su pueblo, la distinción que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Pero si Él distingue de una manera tan gloriosa y tan afable, uno no puede tampoco dejar de ver en estos versículos su gran provisión. Hemos escuchado ya de las promesas y nos quedamos cortos. El número que uno ha escuchado con respecto a las promesas es 3.565, pero seguramente hay muchas más. Uno encuentra en la Biblia una fuente inagotable de gracia, de bendición, y en cada una de ellas, de las palabras, porque son vida, son espíritu y son vida, uno va a encontrar aliento, promesa, bálsamo. Entonces, uno ve a través de estos versículos la inmensa provisión que Dios nos ha dado. Uno puede leer esos versículos del 5 en adelante: conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Sin duda alguna, son cosas que podemos añadir a nuestra fe con nuestro ejercicio, con nuestra constancia, con nuestra diligencia, como hemos escuchado, pero son cosas que vienen de los almacenes, vamos a decirlo con reverencia, celestiales. Son cosas que Dios provee en abundancia para aquel que tiene la disposición en el corazón de agradarle y de inquirir en su santo libro. Entonces, uno también ve en estos versículos la gran provisión que Dios ha hecho, que Dios ha dejado para cada uno de nosotros los creyentes, para todos, hermanos. No hay un grupo selecto de creyentes que pueden llegar a obtener estas cosas. No solo a los varones están destinadas estas cosas, no, a todos, todo aquel que profesa ser hijo de Dios y que genuinamente lo es por la gracia de Él, está capacitado, es distinguido, como hemos dicho ya, pero también está capacitado por Dios con esta gran provisión para hacer frente a lo que está por delante. Él quiere que no tengamos la vista corta. Es para cumplir un ministerio en esta tierra conforme a sus propósitos eternos. Él quiere que estemos firmes y que mantengamos nuestra vocación y elección, pero Él también quiere que no caigamos jamás. ¿Para qué, hermano? Para obtener una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces uno puede ver en estos versículos que hemos leído una gran distinción, cómo Dios distingue a su pueblo, cómo Dios le distingue a usted, hermano, hermana, una gran provisión, cómo Dios provee todo. Uno recuerda la lucha y recuerda el libro de Efesios, aquella armadura. Dios capacita, provee recursos para su pueblo. Y también uno ve una gran capacitación. Dios, como nuestro Padre, nos ha capacitado para enfrentar la vida cristiana, no con fallas, no con deslices, no, sino con gloria, con victoria, para obtener esa amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quizás un poco para ilustrar cómo hizo la distinción don Keniel respecto a esas dos palabras,
que es preciosas y grandísimas las promesas. Fíjese que cuando uno puede pensar en algo precioso, pensaríamos en una piedra preciosa, en un diamante, en todos sus colores y en su forma. Y pensar en las, como dice aquí, preciosas y grandísimas, que es un adjetivo calificativo que va más allá de ser grande, pensaríamos en algo, por ejemplo, como el cosmos, en la grandeza. Pero ¿sabes lo que yo pienso? Que no hay piedra, que no hay diamante más precioso, no hay zafiro más precioso que el Señor Jesucristo. Él es preciosísimo. Y pensar en la grandeza que Dios ha manifestado de estas promesas es la grandeza del Señor Jesucristo. Su grandeza en su ministerio, su grandeza en su crucifixión, su grandeza en su resurrección, su grandeza en su venida y su grandeza por la eternidad. Entonces, lo que tenemos que contemplar nosotros en estas grandísimas y preciosas promesas es el diamante que tenemos nosotros en nuestra alma, el Señor Jesucristo. No hay nada más precioso ni más grande que el Señor Jesucristo. Por eso Dios pudo decir de él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa es la preciosa, la preciosidad del Señor Jesucristo y la grandeza del Señor Jesucristo, de aquel que lo hace grande, porque Él se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciésemos con su pobreza. Entonces, hermanos, si tenemos que empezar en un diamante precioso, es el Señor Jesucristo. Si tenemos que pensar en el más grande de los grandes, es el Señor Jesucristo. Y eso uno lo descubre, como decía Richard, para practicar esto, para considerar esto, para amar más a Dios, más al Señor, tenemos que leer las Escrituras y descubrir la preciosidad y la grandeza de aquel precioso diamante y grandísimo diamante que es el Señor Jesucristo. Estaba pensando, hermanos, también en estas preciosas y grandísimas promesas de las que ya somos partícipes. Estaba pensando en lo que nos comparte Pablo el apóstol ahí en los Efesios, que hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual, ahí en esos lugares celestiales, en Cristo Jesús. Eso ya lo tenemos, pero claro, nos cuesta internalizarlo en nosotros mismos. Y lo otro es que Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado también a nosotros. Nos dio a conocer su voluntad, el misterio de su voluntad. Algo que antes había estado oculto, ahora se revela a través de la palabra. Dios se revela a sí mismo, Dios no se guarda nada. Y Él se muestra tal como es, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos apreciarle. Por lo tanto, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Cristo es nuestra esperanza de gloria, como dice también Colosenses. Por lo tanto, como decía allí el versículo, preciosas y grandísimas promesas ya están al alcance nuestro. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, no falta nada. Y allí en Cristo Jesús, arriba en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos llamados a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y como todas estas cosas nos han sido dadas, decía el versículo 3, por su divino poder. Sencillamente porque a Dios le plació hacerlo así. Y eso nos cuesta entenderlo. Que Dios se haya manifestado a sí mismo, que Dios haya abierto su corazón a nosotros, nos haya dado a su Hijo bien amado a morir por nosotros en la cruz, lo haya enviado desde el cielo a la tierra. Pero ahí está. Y somos bendecidos. Y ahí están las promesas y las bendiciones. Y como se ha dicho, son miles. Y yo creo que esa cifra sin duda queda corta. Pero hermanos, ahí están. Preciosas y grandísimas promesas.
Don Keniel, quizás podríamos llegar hasta aquí. Usted dice dónde empezamos. Bueno, hermano, me sujeto, pero creo que la segunda sección, que es la bendición de la naturaleza divina, que es versículo 3 y 4, se tocó, pues. No sé si se puede comenzar a partir de la tercera sección, que sería a partir del versículo 5, con respecto a las cualidades que debemos tener de esta naturaleza. Pero me sujeto, no sé qué dicen ustedes. Correcto. Correcto. Entonces, a partir de la semana que viene, hermano, la tercera sección, versículo 5 en adelante, desde las cualidades de esta naturaleza divina, con ayuda del Señor.